Abramos nuestros documentos o nuestra Biblia en Mateo 14, versos 22 al 33. Mateo 14, versos 22 al 33. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, hemos abierto una vez más una perícopa, una parte de la Escritura, y hemos leído con mucha atención. En este momento yo te ruego que prepares nuestra mente y nuestro corazón y lo hagas tierra fértil, que hagas en nosotros ese corazón y esa mente receptivos para que la semilla de tu palabra no solamente sea sembrada, sino que germine y dé mucho fruto. Todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón. Enséñame y dame la oportunidad como el expositor de no separarme de aquello que fue originalmente inspirado. Amén y amén. La impotencia de los discípulos en la barca y Pedro, como un hombre de poca fe, hundiéndose, proveen la imagen de la caída del hombre. Es exactamente lo que vemos ilustrado acá. Jesús caminando sobre el agua para ir en auxilio a sus discípulos y calmando la tormenta. Jesús haciendo esto nos revela o nos ilustra la imagen de la redención. Jesucristo haciendo posible la salvación de sus discípulos en esta situación, y obviamente ilustra la posibilidad y la certeza de la salvación para aquellos que hemos puesto nuestra fe en él. Y finalmente, la parte más alta de este pasaje, lo vamos a terminar viendo precisamente así. Digamos, el punto más álgido de este relato es la última parte en donde los que estaban en la barca se postran y adoran a Jesús y dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa es la culminación de la obra redentora. Todo el drama de la caída, el drama de la redención, es para preparar el punto central de la historia humana, que es la glorificación de Cristo. Y aquí está ilustrada entonces, vaya si no, la historia de la redención en este pasaje. Claramente en otras partes de la Escritura este pasaje se relata. Marcos lo relata en el capítulo 6, versos 45 al 52, y Juan lo relata en el capítulo 6, versos 15 al 21. Y entre los tres nos proveen algunos detalles maravillosos que nos ayudan a armonizar y entender mejor, ¿sí? Porque Mateo registra lo que para su relato y su enfoque es pertinente, Marcos para lo que su enfoque y relato es pertinente, y Juan también, ¿no? Entonces nos ayudan a armonizar esto. Jesús acaba de terminar una labor bien importante en este momento. Acaba de sanar multitudes y acaba de
alimentar a 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Y en este momento, el griego original aquí nos insta a entender que casi que Jesús obliga a sus discípulos a meterse en la barca. Métanse, váyanse, vayan al otro lado. Jesús está como en alguna medida apurándolos, ¿no? Como sacándolos de esto. Y esto tiene un matiz importante porque vamos a ver por qué hacía esto. Dentro de estos eventos de enseñanza, generalmente en la cultura judía, el maestro controlaba la duración del aprendizaje, ¿no? Se entendería que Jesús estaba intentando evitar a las multitudes. No como hoy, ¿verdad? Que en este tipo de, lamentablemente, de eventos y de iglesias, ¿verdad? Si la gente está feliz, ven que se inventan para seguir, ¿verdad? Y si la alabanza está buena, y dele. Y nosotros estábamos metidos en estos asuntos a veces y nos daban las 12 de la noche, 1 de la mañana y no terminaba. Y el pastor agarraba botellas de agua y empezaba a tirarle a la gente. No, obviamente esto no es lo que vemos aquí con Jesús. Las multitudes aquí nos da a entender el texto que las multitudes aquí querían seguir, querían ver más, acababan de comer pan, acababan de comer pescado, acababan de ver a Jesús sanar a muchos. La multitud probablemente quería seguir acá. Jesús está aquí despidiendo a las multitudes y buscando apartarse a otro lugar, como en otras ocasiones en los relatos de la vida de Jesús se nos indica que él se apartaba para orar y tener comunión con su Padre. Algunos piensan que debido a los relatos alternos y las experiencias pasadas en otras partes del texto, las multitudes buscaban a Jesús y después de verlo hacer estas cosas, lo agarraban y lo querían hacer rey, porque este ha de ser el enviado, ¿no? Este es el que nos va a liberar de la opresión militar romana, y lo querían hacer rey a la fuerza, dice otras partes del texto. Es probable que Jesús estaba obligando a sus discípulos a que se fueran al otro lado y él evitando a las multitudes a un lugar a solas para que no se volviera a degenerar esto. Esa no era la cuestión central de su ministerio. Él no vino en ese momento a liberar militarmente a Israel. Ahora, la barca está a mitad del trayecto, ¿sí? Y la tormenta arreció en medio del mar de Galilea o el lago de Galilea. Debido a la ubicación de este cuerpo de agua, ¿sí? El mar de Galilea, que se le llamaba, está entre montes que tenían considerable altura. Y estos montes, digamos que arriba se encuentran los vientos fríos y calientes, y ese choque hace descender los vientos de manera muy violenta. Y se registra, algunos historiadores registran que las tormentas en el mar de Galilea eran repentinas y muy violentas, ¿no? La cuarta vigilia de la noche era el cuarto o el último turno de guardia en la noche. Esto se utilizaba como en una medida de horario laboral, digamos, en la noche. La cultura judía tenía 3 vigilias, pero algunos registran que debido a la imposición romana en muchos aspectos, los romanos sí practicaban 4 turnos de vigilia en la noche, ¿sí? Y la vigilia era un asunto de vigilar, sea el ganado, o sea de vigilar que no hubieran depredadores que llegaran a comerse a los animales. Y en cuanto a los peces, pues en la noche era más fácil pescar, ¿no? Entonces a eso se le llamaba las vigilias de la noche. No la vigilia que hoy se practica en muchas iglesias, ¿verdad? Eddie nos contaba de algunas iglesias, ¿verdad?, que estaban en servicio en la noche, las 10 de la noche, y de repente una hermana dice: el Señor que vigilia. Y eran 2, 3 de la mañana las hermanas. No es la vigilia que vemos hoy en las iglesias. Esta era una vigilia en el sentido laboral, ¿no? De cuidar lo que se estaba haciendo. Esta vigilia, cuarta vigilia, era como más o menos de entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿sí? El tiempo más difícil para estar despiertos, ¿verdad? Ustedes, esto era más o menos a lo que se refería. En aquella barca iban navegando
algunos de estos pescadores experimentados, ¿sí? Para quienes seguro estas tormentas no eran una novedad. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de tormentas. Pedro, Juan, ¿verdad? Andrés, quienes eran pescadores, que ellos estaban acostumbrados a estas tormentas. Pero los relatos paralelos de este pasaje describen una tormenta, dice el apóstol Marcos, el escritor Marcos, dice que remaban con fatiga porque no lograban salir de la tormenta y de los vientos. En este momento ellos estaban experimentando una tormenta que superaba la capacidad de ellos, que en su trabajo normal pues habían experimentado, pero ahorita necesitaban a alguien con un poder superior a esta tormenta para sacarlos del apuro. Jesús entonces llega caminando sobre el agua, ¿ok? Hay un gran esfuerzo de la teología liberal, hay un gran bloque de verdad y muy unido y de verdad muy enfático de la teología liberal en tratar de explicar escenas como estas sin tener que acudir al elemento de lo sobrenatural. Muchos teólogos liberales hablan y dicen, por ejemplo, de la escena del Mar Rojo, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Dicen, no, de acuerdo a la geografía, de acuerdo al comportamiento que hemos observado científicamente del mar y todo eso, hay partes de ese mar que son muy bajitas y que es probable que el pueblo de Israel haya pasado por ahí, por esas partes bajas del Mar Rojo. Y y si Dios quiso ahogar a los egipcios en aguas bajas, también pudo haberlo hecho, ¿no? Pudieron haber tenido problemas. Entonces intentan explicar estas escenas que nosotros leemos en el texto como milagrosas. Las intentan explicar con ciertos contenidos científicos para que no nos veamos tan fanáticos, para que no nos veamos tan, es que eso no es creíble. Entonces no acudan a lo sobrenatural, sino que vamos por la ciencia, por lo que es comprobable, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay algunos teólogos en esta escena de Jesús que intentan explicar que Jesús no estaba caminando sobre el agua, sino que a veces en el mar, y yo me puse a buscar algunas de estas imágenes, existe lo que se llaman barras de arena, que está la playa y de repente hay un levantamiento de arena que se mete en el mar. Entonces uno puede caminar por esa barra de arena y entra a cierta cantidad, a cierta parte adentro del mar, ¿no? Entonces los discípulos vieron que Jesús venía caminando sobre el agua, pero probablemente era una barra de arena, dicen algunos teólogos liberales. Ahora, el problema para ellos es que el texto es claro en decir que Jesús vino andando sobre el agua, ¿sí? Vino andando sobre el mar. Y esto proviene del griego peripateo, que significa caminar. Es decir, como cuando alguien camina sobre la tierra, asimismo Jesús vino caminando sobre el agua. En los relatos de Mateo y también en otros relatos de los otros evangelios, Jesús ya ha demostrado su poder sobre el ámbito espiritual, ¿no? Jesús ya ha echado fuera demonios. Jesús ya ha demostrado su poder sobre el cuerpo humano sanando enfermedades. Jesús ya ha demostrado su poder unos momentos antes, unas horas antes, sobre elementos como el pan, el pez, multiplicándolos, etcétera, ¿verdad? Y ahora lo que creemos al leer este relato es que Jesús está demostrando su poder sobre el orden creado, ¿ok? La adoración de los discípulos al final de este pasaje es correcta porque es verdaderamente el Hijo de Dios a quienes los vientos y el mar le obedecen. Y si en este momento Jesús demandó a las aguas convertirse en el suelo sobre el cual él iba a caminar, las aguas le tuvieron que obedecer, ¿ok? Este evento, una vez más, demuestra la deidad de Cristo. Según el pensamiento judío, el único que podía caminar sobre las aguas era Dios mismo. Y esto lo encontramos incluso en el Antiguo Testamento.
A mí me pareció maravilloso porque yo he leído muchas veces el Antiguo Testamento, pero no recordaba enfáticamente este verso. Y de verdad me encantó que un comentarista haya llamado la atención a este verso. Y ahí en sus bosquejos lo puse. Job capítulo 9, verso 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. En la literatura judía, el libro de Job pertenece a la sección de los libros o del cuerpo de literatura divina que se llama los escritos. Y este libro de Job está situado específicamente en la sección de poesía y sabiduría. Mucho de lo escrito en esta parte literaria se debe interpretar de acuerdo a su contexto y sus formas literarias. Generalmente lo que se dice en estos versos no se interpreta de manera literal, a menos que el contexto nos lo diga. Mucho de esto entonces nos ayuda a entender lo que estamos leyendo en esta escena. En estos momentos, los discípulos están presenciando con sus propios ojos a aquel a quien Job describía, aquel que extendió los cielos y aquel que camina sobre las olas del mar. El relato de lo sobrenatural acá no reta nuestra fe. El que nosotros creamos que Jesús caminó sobre el agua no es una contradicción. El creer en el poder sobrenatural de Jesucristo no es ilógico. Ilógico sería confesar que Jesús es Dios y que Él no pueda hacer estas cosas. Eso sería inconsistente con nuestra fe. Pero el hecho de que nosotros proclamemos y digamos Jesús es Dios, Jesús es aquel por medio de quien se hizo el universo y por medio de quien todas las cosas subsisten. Si nosotros creemos que este es el Dios que Hebreos dice que sostiene el universo en la palma de su mano, no es ilógico decir que Él puede caminar sobre el agua. Sería ilógico decir que Jesús, como Dios, estuviese imposibilitado para hacer estas maravillas. La posición contraria a nuestra posición, la posición contraria es que no existe la posibilidad de que estas cuestiones maravillosas se puedan dar, se puedan llevar a cabo. Esta posición contraria solamente puede presentar objeciones basadas en la necedad. Son objeciones disfrazadas de lógica y de ciencia, pero realmente no lo son. La demostración de la imposibilidad de la posición contraria se nos escapa del alcance de esta predicación. Créanme que en este punto, solo aquí yo me podía meter y no salimos de aquí. Hacemos vigilia hoy hablando sobre esto. Por lo tanto, lo único que realmente pude hacer, porque tampoco los quería dejar en blanco, es que ahí en sus bosquejos, en el pie de página, van a encontrar un artículo que pueden ustedes leer después. Es un artículo, de hecho es un extracto de uno de los escritos del gran apologista Greg Vansen sobre el problema de la uniformidad de la naturaleza, como la posición contraria a la posición cristiana, es decir, la posición atea o pseudocientífica, ellos no pueden justificar la uniformidad de la naturaleza. Y esta es la razón precisa por la cual la posición contraria no tiene bases metafísicas para elevar objeciones sobre el poder sobrenatural de nuestro Señor. Así que esa explicación se escapa del alcance de esta predicación. Y si alguien está interesado en conocer más sobre estos puntos, tengo bastante literatura al respecto y podemos con mucho gusto proveerles de por qué la posición contraria no tiene derecho y no tiene base, no tiene justificación para decir eso que dice la Biblia es falso. No pueden, no tienen base, no tienen punto de partida. Pero no, se me escapa. El punto para nosotros es entender que debido a la deidad de Cristo, el que Él camine sobre el agua no es contradictorio, no reta nuestra fe, no nos hace ver
Fanáticos, al contrario, el proclamar que Jesús es Dios y que Él puede caminar sobre el agua y que Él puede sanar enfermos y que Él puede echar fuera demonios y que Él puede multiplicar el pan y los peces y que Él puede levantar a un muerto y sacarlo de la tumba, no es una contradicción para nuestra fe, al contrario, es consistente con nuestra fe. ¿Ok? Era de esperarse que los discípulos se espantaran. Jamás habían visto a alguien caminar sobre el agua. No era un momento en el que los discípulos estuvieran calmados. No estaba Juan con su limonada con soda y semillas de chía ahí, ¿verdad? Tomando y, me pescó un pez. No, estaban en medio de una tormenta, ¿no? Estaban así. Cindy estaba una vez embarazada, de las 2 veces que estaba embarazada. Como que a cada rato estuviera embarazada. Una vez estaba embarazada y había sido, un día antes había sido bien cansado y todo lo demás. Yo estaba durmiendo, creo que era un sábado, algo por el estilo. Y dice Cindy, me voy a meter a bañar y todo lo demás, está bien. Y de repente Cindy empieza a gritar, ¡Huela, huela! Dije yo, ¿qué pasó? Y yo me levanté así medio dormido, ¿verdad? Y sucedía que el calentador empezó a echar un montón de humo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y yo así medio dormido, hace algo, me decía. Yo, en vez de apagar el agua, más agua caía. Y, ¿qué hago? Salí corriendo y lo único que se me ocurrió fue ir a apagar la llave del agua afuera de la casa, ¿no? Porque qué casualidad que eso sí pude y no pude apagar la de la regadera, ¿verdad? El punto que quiero ilustrar es que los discípulos en este momento están remando con fatiga, está el viento, están las olas, está la tempestad, no sé, tal vez habían rayos, y de repente se aparece uno caminando sobre el agua. Es normal que se asusten, ¿no? Y que se aterroricen por lo que están viendo en ese momento. Eran momentos de suma agitación y el sumarle lo que Jesús estaba haciendo los aterrorizó. Lo primero que viene a la mente de los discípulos es que este era un fantasma. La palabra que se traduce al español como fantasma viene del griego muy parecido, solo que con PH, fantasma, ¿verdad? Y esto básicamente significa una aparición, un espectro, un espíritu. Eso es lo que ellos imaginaban. Teólogos creen que en aquel momento existían leyendas de que los navegantes de aquel día a veces experimentaban este tipo de apariciones de otros navegantes que se habían ahogado antes y que en ciertos momentos de tribulación los espectros se aparecían para ayudar a aquellos que todavía estaban vivos. Algunos tenían estas creencias. Algunos otros creen que muchas personas experimentaron más que lo que la Escritura registra, alguna especie de epifanías. Las epifanías son básicamente manifestaciones de Dios. Algunos incluso dentro de esto llaman en el Antiguo Testamento cristofanías, que son las manifestaciones de Cristo previo a su encarnación. Y estas epifanías eran básicamente encuentros personales con Dios, pero que de alguna manera sucedía y se podía observar. No era un asunto solo de la mente o de una experiencia de un sueño, sino que en la realidad, despiertos con sus sentidos funcionando, tenían alguna aparición. Entonces, estas epifanías son como la que experimentó Abraham cuando hospedó a Dios mismo, Gedeón, ¿verdad? Cuando se le apareció a Dios mismo, Josué cuando se le apareció el ángel del Señor con la espada desenvainada, Manoa cuando se le apareció para darle la noticia de que Sansón iba a nacer, etcétera, ¿no? Esto es lo que algunos teólogos dicen que en aquel momento la gente decía o experimentaba cuando tenía este tipo de apariciones. A esta reacción Jesús les dice en el verso 17, tened ánimo, soy yo, no temáis. Craig Kinner comenta que la respuesta de Jesús es literalmente yo soy, ¿ok? Aunque esto puede significar fácilmente soy yo, como identificándose, también puede aludir a la autorrevelación de Dios. Cuando
Cuando Dios se reveló a Moisés y Moisés le dijo, ¿y quién les voy a decir que me envió? Cuando llegue a Egipto, ¿quién me envió? Dios les dice, diles que te envió el yo soy. Esa es la forma en la que Jehová se manifiesta y se identifica. Cuando Jesús aparece caminando sobre el agua, con esta respuesta Jesús logra varias cosas. Número uno, traer ánimo a sus discípulos que se encuentran en medio de esta gran problemática. Dos, identificarse para que ellos le reconozcan y no se atemoricen más. Pero lo más importante puede ser es que se proclama una vez más como el yo soy, el único Dios, y ahora encarnado. En otra parte del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice esto a los discípulos, antes que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. Y en ese momento lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque ellos sabían que este era el nombre con el que se identificaba el único Dios que existe. Entonces cuando Jesús aparece caminando sobre el agua, proclama y dice, yo soy. ¿Cuáles son sus brincos? Ah, no, eso no lo dijo. Pero digamos que se identificaba así, ¿ok? No podía faltar Pedro y su impulsividad. Ah, Pedrito tiene que aparecer aquí. Generalmente, este pasaje, por eso tenía yo tantas ganas de predicar este pasaje. ¿Saben por qué? Porque generalmente cuando los predicadores leen este pasaje y lo predican, ¿quién es el protagonista? Ah, Pedro, porque caminó sobre el agua. Pero lo más importante generalmente es que yo soy Pedro. Yo soy como Pedro. Yo me identifico con Pedro. Ahí estoy yo. Y entonces toda la predicación de estos pasajes generalmente se maneja sobre la base de que ahí estoy yo como Pedro, intentando ir a Jesús sobre las aguas. Y hasta aquella canción, ¿verdad? Que surge, creo que es de Hilson, ¿no? Que guíame a las aguas y esto y lo otro. Porque el centro del pasaje, lamentablemente muchas veces, es Pedro. Pero no. Al igual que todo pasaje, esto es lo maravilloso de la teología del pacto, de la teología reformada. El centro del pasaje siempre es Cristo. Pedro aquí es un personaje que aparece con su impulsividad, ¿sí? Se trata este pasaje de la gloria de Cristo, no de la gloria de Pedro. Muchos lo enfocan sobre Pedro, como ya les dije, porque se identifican con Pedro. Y en la moralización del texto, que es lo que generalmente se hace, se encuentra una manera muy sencilla de enseñar una práctica, una cuestión pragmática sobre lo que Pedro experimentó, y asimismo yo como ser humano interpreto y experimento lo que Pedro experimentó. No vamos a negar que hay aplicaciones que hay que sacar de este texto. Sí, y al final ustedes en su propio bosquejo pueden verlo y hoy lo vamos a tratar. Hay aplicaciones de este relato, pero eso es muy distinto a moralizar el texto y decir, esto se trata de Pedro. No, esto no se trata de Pedro. Esto se trata de la gloria de Cristo. Pedro hace lo que ninguno de sus otros compañeros se atreve a hacer. En ese sentido, Pedro aquí está imitando a Jesús o está intentando imitar al Señor. Aunque sea por unos escasos, no sabemos si segundos o 1 o 2 minutos, no sabemos. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pero sabemos con certeza que Pedro hizo lo mismo que Jesús hizo. A pesar de que Pedro no cumplió, digamos, porque se empezó a hundir, ¿verdad? Comenzó a caminar sobre el agua y había hecho algo que ni siquiera los grandes profetas del Antiguo Testamento habían hecho. En el Antiguo Testamento sí habían maravillas y milagros que tenían que ver con el agua, ¿no? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y abre el mar rojo, cuando cruzan el Jordán y los levitas van con el arca del pacto y el Jordán también se abre, Elías y Eliseo, ¿no? Con el manto y se parte el Jordán. Sí, habrían algunos de estos pasajes milagrosos en el Antiguo Testamento, pero ninguno de estos al nivel como lo que Pedro está experimentando, ¿no? Caminando sobre el agua al igual que Jesús.
Hay una historia contada por algunos rabinos. No podemos determinar si es muy temprana, como en la época de Jesús, pero se cree que algunos rabinos contaban la historia que el primer israelita que empezó a cruzar el Mar Rojo empezó a hundirse en las olas, pero fue rescatado por la vara de Moisés cuando dividió el mar. Esta es una historia rabínica, no necesariamente de lo que en lo que en el texto está, obviamente, no tenemos evidencia de ello. La fe para entrar en el agua podría evocar algunos pasajes de los que les estoy hablando. Josué capítulo 3, Salmo 18 habla de una manera poética acerca de esto, el Salmo 144, etc. J.C. Riley comenta que habilitar a Pedro para que hiciese lo mismo que Jesús estaba haciendo es una prueba más de la divinidad de Cristo, ¿sí? ¿Qué poder el de Cristo? El otorgar a alguien que cree en él el hacer estas cosas. Vemos a Simón Pedro bajando del barco y caminando sobre el agua, dice Riley, como su Señor. Qué maravillosa prueba de la divinidad de nuestro Señor. Caminar sobre el mar mismo fue un milagro, pero permitir que Pedro, su discípulo débil, hiciera lo mismo fue un milagro aún mayor, aunque sea por unos instantes. Pedro tuvo miedo. Dice el texto que Pedro tuvo miedo. El miedo es exactamente lo contrario a la fe. Y esa es exactamente la acusación de Jesús. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Verso 31. Pedro dudó en vez de tener certeza. Está viendo al Salvador que está haciendo eso. Probable que hasta Jesús se haya parado y soy yo. ¿Vos querés venir? Vení pues. Y está viendo y de todas maneras duda. Es exactamente lo contrario a la fe. La duda en cuanto a Jesucristo y su obra no puede tener cabida en la vida del creyente. ¿Ok? Hundirse no es un pecado. Hundirse es la consecuencia de la falta de fe. Esto es lo que está sucediendo con Pedro. El problema es la falta de fe. El problema no es la tormenta, los vientos, los rayos. El problema no es el agua. El problema es la falta de fe. Matthew Henry concuerda con esto diciendo que el hundimiento de nuestros espíritus se debe a la debilidad de nuestra fe. Jesús no reprende a los discípulos cuando los ve asustados, pero sí reprende a Pedro cuando lo ve con falta de fe. Jesús extendió su mano para salvar a Pedro y esto es lo que llamamos en teología la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Vemos un montón de relatos en el Antiguo Testamento y el pan en la mesa de la proposición, que el cordero, que tal cosa. Ok, en el Antiguo Testamento el contexto diría que esto era para los sacrificios, ¿no? Pero finalmente cada uno de estos elementos apunta al Salvador. Esto es la analogía de la fe, ¿ok? Y el lenguaje bíblico es abundante porque en el Antiguo Testamento abunda el lenguaje de que el brazo de Jehová se extiende para salvar. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? No, el brazo de Jehová se ha extendido para salvar a su pueblo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús haciendo con Pedro, extendiendo su mano para salvarle. El punto más alto de esta historia, como les decía al inicio, es lo que a continuación se relata. En esta ocasión, a diferencia de otra escena en la que Jesús estaba durmiendo, ¿se recuerdan? En la barca, y los discípulos lo levantan y le dice: Jesús, levántate porque perecemos, hay una gran tormenta. En ese momento Jesús se levanta, reprende a los vientos y a la tormenta y todo se calma. A diferencia de eso, hoy, en este pasaje, Jesús solamente subió con Pedro a la barca y todo lo demás se calmó. Y tal como la historia de la salvación ha de culminar. El verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la forma en la que la historia humana ha de terminar. Esta es la forma en la que tu historia personal va a terminar. Sea en donde estemos, por una enfermedad, cuando tengamos, primero Dios, ¿no? Ya 70, 80 años, no sé, algunos tal vez incluso vivan un poco más.
cuando cada uno de nosotros esté en nuestro lecho de muerte, o tal vez unos segundos o unos minutos antes de morir, si somos creyentes, vamos a terminar como este verso, adorando al Hijo de Dios, porque esta es la culminación de la historia redentora, la adoración y la exaltación de Cristo. Este pasaje termina con lo más importante: los discípulos postrados en una barca, adorando a Jesús. El término adoración se aplicó al homenaje ofrecido a los reyes paganos, así como el honor ofrecido a otras deidades. Aunque podría indicarse a veces el postrarse como una señal de respeto ante otras personas. Un esclavo se arrodillaba para mostrarle respeto a su amo. Este término, en alguna medida inusual para expresar el asombro de los discípulos judíos ante un maestro humano, es el que está siendo aquí utilizado, incluso en las historias de los milagros. Aunque los discípulos aún no habían verbalizado, es decir, los discípulos aún no habían dicho en el relato de Mateo, la cronología que Mateo lleva, aunque los discípulos no habían declarado la deidad de Cristo, aquí Mateo lo está registrando y está diciendo: todos y cada uno de ellos reconocieron que este era Dios mismo. Esto es muy importante, porque una cosa era lo que las multitudes creían: este es el Mesías, el hijo de David, quien nos va a liberar militarmente. Los discípulos van más allá y dicen: olvídense de ese líder militar. Este es Dios mismo. Es Dios en carne. Por eso el nombre, Emmanuel. Cuando María ve a ese bebé allí en el pesebre, dice: este es Dios con nosotros. ¿Cómo es esto posible? No hay otra cosa que hacer más que adorar, porque este es Dios en carne. Esta es la parte más importante de este pasaje. Todo el crédito y la gloria en este momento fueron para Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Y así lo será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo aplicamos esto? Número 1. Jesús buscaba orar. Piensen en esto. Dios humanado buscaba orar. El cristiano no tiene la más mínima excusa para no orar. Si el Hijo de Dios buscaba tener tiempos de soledad y comunión con su Padre, no es posible que el cristiano sea negligente en orar. Piensen en Jesucristo, quien lo sabía todo, quien era todopoderoso, quien tenía todas las atribuciones y toda la naturaleza de Dios mismo. Él buscaba orar. ¿Cómo no el cristiano va a decir: yo no necesito orar? De vez en cuando oro. No puede ser. Jesús mismo buscaba orar y nosotros lo hemos de hacer también. Otra aplicación que podemos extraer de este pasaje es la paz que solamente Cristo nos puede dar. Esta paz, ojo con esto, esta paz es una paz en medio de la tormenta. No es una paz en la ausencia de la tormenta. Esta es una paz que solamente Dios puede dar. La paz se necesita cuando hay tormenta. Sí. Y lo que este pasaje nos enseña es que no necesariamente la tormenta tiene que pasar para tener paz. Pueda que la tormenta continúe, pero aún así podemos tener paz. Porque en medio de esa tormenta está caminando el gran yo soy. Es probable que Jesús se haya caminado acercado a la barca y les haya dicho: tranquilos, yo soy. A pesar de que todo está en contra, tengan ánimo, yo soy. La paz, pidámosla en medio de la tormenta y obtengámosla en medio de la tormenta.
No porque la tormenta pase, es que, entonces ahora tenemos paz. No, en medio de la tormenta podemos tener la paz. Otra aplicación que podemos extraer es que aquí podemos ver que la fe demanda acción. ¿Sí? Pedro aquí, varios teólogos concuerdan en esto. Pedro aquí es un mal ejemplo y a la vez es un buen ejemplo. Pedro accionó, aunque en ese momento fracasó. Pero al final de su vida, Pedro no solo se bajó de una barca, Pedro entregó su vida sin dudar. La fe demanda acción. Dice J.C. Riley, hay un significado profundo en esta parte de nuestra historia. Nos muestra las grandes cosas que nuestro Señor puede hacer por aquellos que escuchan su voz y lo siguen. Nuestra fe demanda acción. Nuestra fe no puede quedarse estática haciendo solo lo que se supone que debemos hacer. Sí, pues el pastor dice que voy a leer la Biblia, la voy a leer. Pues. El pastor dice que tengo que orar, voy a orar. Pues. El pastor dice que tiene que ir el domingo a la iglesia, voy a ir el domingo a la iglesia. Ahí está, solo eso. No, nuestra fe demanda acción en todo lo demás, en lo que nos involucramos. Nuestra pregunta constante es, ¿qué me demanda mi Dios en esta situación familiar? ¿Qué me demanda mi Dios en cuanto a la administración de mi dinero? ¿Qué me demanda mi Dios en cuanto a tal cuestión que no tiene que ver necesariamente con nuestra liturgia, sino con nuestra vida cotidiana? Allí nuestra fe demanda acción también. Y esto me lleva a la siguiente aplicación. Nuestra fe debe crecer. Matthew Henry comenta que los verdaderos creyentes, por débiles que sean, comienzan a hundirse, pero nunca se hunden totalmente. Así como Pedro estábamos viendo acá. Sí, tu fe hay veces que te alcanza para ciertas cosas, pero te enfrentas a ciertas situaciones en las que dices, pues la gran, aquí se me acabó la fe. Se me acabó lo que tenía guardado. ¿Y aquí qué? Y entonces siente que empieza a hundirse, ¿no? Y por eso el texto en otras situaciones nos habla y nos dice que es necesario que nuestra fe crezca. Por eso aquel hombre que decía, yo sí creo, pero me cuesta, ayuda mi fe. Porque nuestra fe debe crecer. Todas nuestras dudas y temores que nos desalientan se deben a la debilidad de nuestra fe. Dudamos porque nuestra fe es poca. Cuanto más creamos, menos vamos a dudar. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra fe crezca? Como lo que siempre hemos dicho y proclamado acá. La lectura de la palabra, la oración, el pedir fervientemente que Dios nos regale más fe. Que nos ayude en aquellas cosas que nos ha faltado la fe. Que Dios ayude en nuestra fe. Esta fe debe crecer. No debe alcanzar solo para los domingos. No debe alcanzar solo para los 2 minutos antes de que me voy a dormir, que oro. No me debe alcanzar solo porque, sí, voy a comer, voy a orar. Ahí está mi fe en esos pedacitos del día. No, mi fe debe crecer en todo lo demás, en lo que también estoy involucrado. Esto nos debe recordar que el todo de nuestra vida ha de estar bajo los pies de Cristo y hemos de tener puestos nuestros ojos solo en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y por último, algo que ya mencioné, pero creo yo que es bien importante recalcar. La práctica de esto es bien importante. Esta es una aplicación importante. La adoración al Hijo de Dios. En toda situación, pequeña o grande que nos parezca, Cristo merece el reconocimiento y la gloria. Incluso en aquellas cosas que a nuestros ojos carnales, transitorios y próximos, como no nos alcanza para entender el plan grande de Dios, hay cosas que nos suceden y nos parecen malas. Hay cosas que me pasaron y que siento yo que fueron malas. Y probablemente sí, fueron malas. Errores que cometí, cosas que me pasaron, que me provocaron sufrimiento, malas decisiones que tomé, son cosas malas. Pero nuestra fe nos tiene que alcanzar a ver que incluso estas cosas malas sirven para bien y al final, en el plano eterno, todo lo malo que me pasó finalmente me va a guiar a adorar
a Jesucristo. Incluso en la tormenta más atemorizante, hemos de glorificar al Señor, porque la calma siempre llega cuando el Señor obra. Y por lo tanto, la gloria debe ser solamente de Cristo. Logramos avances en nuestra vida, de verdad, sin duda alguna, esto es solamente por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Me sucedió una tragedia porque esto no me lo esperaba, porque, yo no alcanzo a entender, pero esto es para la gloria de Dios. Esto va a redundar en la gloria de Dios. Tuve un gran éxito. Esto es para la gloria de Dios. No pasa nada. No pasó algo malo, no me pasó una tragedia, pero tampoco obtuve el éxito que esperaba. Bueno, a esperar y a glorificar a Dios. La adoración al Hijo de Dios en toda área de nuestra vida es una cuestión muy práctica que debemos de tomar en serio. Amén. Espero que este pasaje a cada uno de nosotros hoy nos edifique y realmente nos lleve a vivir una vida cristiana de mayor calidad. Pongámonos de pie.